Muy bien. Buenas noches, bienvenidos a todos, a todas, a esta nueva clase, segunda clase sincrónica, sobre el planteamiento de la propuesta de innovación curricular. En primer lugar, vamos a hacer una aproximación sobre qué es, cómo se va a desarrollar, qué es el planteamiento de la propuesta y cómo se desarrolla a través de los formatos que ya tienen ustedes en el aula virtual. Después vamos a resolver dudas o inquietudes que tengan ustedes acerca de las tres actividades que continúan, que son planteamiento de la propuesta, la formulación de los objetivos y la innovación, el rediseño, la estructuración de los contenidos, organización y estructuración de los contenidos. Pues vamos a comenzar, la clase realmente va a ser corta, no espero tardar más de 40 minutos, entonces antes de las 8 probablemente ya estemos listos. Si tienen alguna inquietud, alguna duda en el transcurso de la presentación, que la verdad va a ser muy breve, les escucho. De igual forma, si hay inquietudes o dudas sobre el proceso que cada quien está llevando en este momento en sus equipos, es el momento de resolver y aprovechar para hacerlo. No estoy aquí para exponer un tema, también estoy para escucharles, para escuchar sus inquietudes y tratar de resolverlas, las dudas que hayan al respecto. Voy a compartir la pantalla para que empecemos entonces nuestra clase. Creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, maestra. Gracias. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entonces vamos ahora a revisar la propuesta de innovación. ¿Qué es la fundamentación y la justificación del currículum que están trabajando? ¿De qué se trata? Pues de acuerdo con Casanari, 2009, es la que se alimenta de la fuente sociocultural del currículum, donde se analizan los requerimientos sociales y culturales que el medio formula a la escuela. Asimismo, Guillén la define como la fase que consiste en un diagnóstico de las condiciones del entorno institucional y social y que justifica la propuesta de un plan de estudios. En este caso, la innovación del plan de estudios. Recuerden que estamos haciendo una innovación. Yo les comentaba la clase pasada, esa innovación puede surgir a partir de los objetivos, a partir de los contenidos, pueden haber modificaciones en los 4 elementos del diseño curricular, que son objetivos, que son contenidos, estrategias y evaluación, o podría ser que la innovación se centre en el desarrollo de nuevos contenidos y que los objetivos no cambien. O podría ser que haya una modificación en los objetivos que también se ve, que también se repercuta en los contenidos o en la metodología que se va a utilizar. Es decir, no todo tiene que ser, no todo tiene que cambiar. No estamos haciendo como tal un rediseño, estamos haciendo una innovación a un currículo que ya existe, a un currículo formal. Algunos de ustedes me presentaron el currículo, en la tarea anterior me presentaron el currículo formal que van a innovar y les hacía algunas preguntas. Por ejemplo, algunos me presentaron un plan de clase de una sesión o de 2 sesiones. En realidad tenemos que trabajar un formato de plan de estudio mucho más amplio, es decir, una unidad, por ejemplo, una unidad de aprendizaje. Recuerden que trabajamos, si estamos trabajando en el sistema público de nivel básico, estamos trabajando a través de trimestres. Entonces podría ser el plan de estudios de un trimestre, del último trimestre académico o del primer trimestre académico, como ustedes prefieran o decidan hacerlo. Pero eso sería lo mínimo que iríamos a trabajar o modificar. No podríamos trabajar sobre la modificación de una sola sesión de clase porque no tendría caso. La idea es que se haga una modificación a nivel pues de asignatura, pero que repercuta de algún modo. Si se puede hacer a lo largo de todo el plan de estudios, lleva un poco más de tiempo, es un poco más exigente, pero de algún modo queda más completa. Lo mínimo que les pido es que trabajemos el plan a partir de por lo menos un trimestre, es decir, una unidad completa de estudio que se haga. La renovación curricular implica un replanteamiento del concepto de educación como un proceso de desarrollo humano e integral, adoptando los lineamientos generales del currículo a las necesidades reales del estudiante, de la escuela y de la comunidad en general. Por eso es que hacemos un diagnóstico, porque detectamos necesidades. Y es importante que nos preguntemos en el planteamiento de la justificación
de esta innovación curricular. ¿Por qué es necesario que se haga el rediseño? ¿Por qué es necesario que se haga esta innovación? En este caso, innovación. Entonces, ¿cuál es la justificación principal? ¿Qué es lo que ustedes encuentran que es necesario cambiar y por qué? Obviamente, a esto le atañen factores sociales, culturales, inclusive, pues, obviamente del entorno, que afectan directamente a la institución o a los actores, ya sean alumnos, docentes, etc. Las escuelas y el currículo cambian a medida que la sociedad cambia. Es decir, el currículo y sus cambios están determinados por los factores históricos, socioculturales, económicos, políticos y científicos. ¿Ha cambiado la educación en el último año? Ha cambiado, ha tenido que cambiar. Nos hemos visto obligados a movernos de modalidad, nos hemos visto obligados a cambiar las metodologías y en sí los formatos y planes de estudio, muchos han quedado rezagados y atrás. Hemos tenido, la verdad, la pandemia nos hizo que cambiáramos inmediatamente la modalidad y cambiáramos las estrategias y las tuviéramos que adaptar del formato formal que estaba ahí, del currículo formal que estaba ahí, llevarlos a una realidad totalmente distinta. Entonces, es una muy buena oportunidad para hacer este cambio, esta innovación curricular y obviamente que socialmente y culturalmente hablando es necesario. Les dejo acá un link, les voy a subir esta presentación al final, se las dejo acá en Teams. Y acá hay un link para los que estén trabajando el currículo por competencias. Ese es uno de las innovaciones curriculares, pues no tan recientes, pero sí de la última década. El currículo a través de competencias, es decir, no trabajo por logros, sino se trabaja por competencias. Creo que ya lo vieron, lo han trabajado antes. Y aquí hay una propuesta muy interesante que les dejo. Incluso hay un documento que se los voy a subir a la segunda carpeta, a la segunda unidad de aprendizaje entre los materiales sobre currículo por competencias, diseño de currículos por competencias. Muy, muy interesante por si alguien está trabajando esa innovación curricular a partir de competencias. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? No, maestra. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, continuamos. Actores, factores, recursos y ambientes. Muy bien, ¿quiénes son los actores principales del proceso de innovación curricular? En esto estamos todos los que estamos inmersos en educación, los estudiantes, los maestros, los padres, la comunidad educativa, etcétera, etcétera. ¿Es importante tener en cuenta todas las visiones, todos los puntos de vista? Sí, es totalmente necesario. Los factores son las circunstancias modificadoras que afectan el proceso de aprendizaje, el nivel sociocultural, el nivel económico. Por ejemplo, ¿cómo ha afectado el uso de las herramientas digitales, por ejemplo, a niños que no tienen acceso? Realmente ni siquiera lo han podido usar a lo largo de este año de pandemia. Entonces, ¿cómo va a ser el rezago académico? ¿Qué se viene para México después de este año? Precisamente por lo mismo, porque hay factores socioeconómicos que no nos han permitido seguir adelante como se venía haciendo en la escuela. A esto le sumamos factores políticos, científicos, técnicos, entre otros. Los recursos, ¿con qué recursos contamos? ¿Con qué recursos se cuenta? Tanto materiales como dinámicos, como técnicos o tecnológicos, audiovisuales, etcétera, que puedan participar en la experiencia de aprendizaje, de esto mismo que se está obviamente tratando de innovar. Los ambientes, pues son los medios en los cuales los alumnos interactúan. ¿Con qué? Con sus materiales, con los recursos, inclusive con los mismos actores, es decir, con los docentes. Para procesar las formas de conducta explícita en los objetivos específicos, es decir, qué objetivos me he planteado y de qué manera se involucran y se conjugan con el propósito inicial del diseño de mi currículo, la innovación. Importante, los antiguos métodos didácticos son reemplazados por estrategias de descubrimiento. Vamos a la inducción, a la deducción, a la experimentación, a la investigación, al trabajo por proyectos, al trabajo de situaciones reales, de casos, de roles. Por ejemplo, la deducción se convierte en una estrategia de descubrimiento cuando el estudiante, por sus interacciones con el ambiente de aprendizaje, llega a conclusiones inferidas por razonamiento de procesos, etc. Y hace transferencia de aprendizaje a situaciones nuevas. Muy bien, por ejemplo, tenemos Vygotsky con el constructivismo, en este caso Osbel en la teoría de aprendizaje significativo,
nos dice que un aprendizaje será significativo cuando los nuevos conocimientos se vinculan de una manera clara y estable con los conocimientos previos de los cuales dispone el individuo, en este caso nuestros alumnos. Entonces, ¿cómo se puede vincular el conocimiento que ya tienen ellos con el conocimiento nuevo que estoy trayendo? Entonces, en ese momento entra ahí el aprendizaje significativo. ¿Cómo puedo usar lo que ya sé para empalmar con esta información nueva? Y bueno, surgen propuestas innovadoras como esta de Ausubel, de aprendizaje significativo. El constructivismo no es tan innovador, pero también tiene lo suyo. El constructivismo con Vygotsky, entre otros. Piaget también tiene algunas definiciones interesantes en el aprendizaje que también podrían verse a partir de la parte técnica. Y bueno, a partir de la metodología que cada uno de ustedes ha decidido seguir para formular la propuesta de innovación curricular, entonces a partir de esto es que quiero que desarrollen el formato. Se los voy a compartir. Formato, propuesta de innovación curricular. Para que lo revisemos. Se supone que esta es la actividad que entregamos esta semana. Muy bien, y les voy a explicar qué quiero que me entreguen porque tal vez tienen dudas o no sé si ya todo está listo o si tienen alguna inquietud, es el momento de que lo hablemos. Primero voy a tratar de explicarles el formato de manera general, explicarles qué es lo que va en cada apartado, cómo lo vamos a ir desarrollando. Y al final, si ustedes tienen alguna inquietud, pues les pediré que por favor me compartan sus dudas o sus inquietudes para tratar de resolverlas. En la parte del formato del planteamiento de la propuesta van 3 aspectos fundamentales. Hay 2 cosas que les pido que hagan y que revisen antes de sentarse a escribir. No es que quiero que lo escriban y lo redacten en el lugar. Por ejemplo, revisión de metodologías y propuestas de diseño. Instrucciones, revisen las distintas metodologías de diseño curricular y elijan la que consideren más conveniente para fundamentar su propuesta. Identifiquen la información que se requiere y planteen. Es decir, es importante que a partir de la metodología o la propuesta de diseño que ustedes hayan seleccionado, si es técnica, si es práctica, si es crítica, ustedes digan cómo van a llevar a cabo esa innovación. Acá en la segunda parte aparece una guía de acopio de información para fundamentar un currículo. Esta guía es con base en el ANIVES del 2003 que presenta una guía pues bastante clara y sistemática porque te puede ir marcando como la pauta de cómo vas a fundamentar tu currículo. Entonces, es contestarse algunas preguntas como ¿por qué es necesaria una modificación al currículo actual? ¿Por qué se necesita? Entonces, ahí es cuando entran los factores sociales, culturales, necesidades de los actores de la educación, en este caso de los alumnos, de los docentes de la institución, etcétera. ¿Qué factores del contexto regional, nacional e internacional impulsan el rediseño, en este caso, la innovación curricular? No modifiqué estas preguntas porque las tomé directa del ANIVES, pero pues en este caso no es un rediseño como tal, es una modificación curricular. Una innovación o modificación curricular. ¿Cómo ha evolucionado la profesión y o la disciplina, o en este caso la asignatura relacionada con el currículo? ¿Cómo ha evolucionado? Es decir, qué aspectos se tomaban antes en cuenta y cómo ha cambiado. Por ejemplo, en formación cívica y ética, mucho antes, se decía, por ejemplo, estos son los deberes que hace Juanita en casa, y hablaban de una niña. Juanita barre, Juanita lava los trastes, Juanita tiende la ropa, y se marcaba el rol de la mujer, así en las cartillas educativas antes. ¿Qué pasa ahora? Ahora si ves un libro de formación cívica y ética de nivel básico, primaria, encuentras que ya dice que las tareas del hogar son tareas que se comparten y de repente está la foto del papá lavando los trastes, la foto de la mamá tendiendo la ropa y los niños organizando su habitación o haciendo. Entonces, ¿cómo cambia en un periodo de tiempo el currículo, la asignatura y qué cambios han surgido a partir de los cambios sociales y culturales que también se dan? Que claro, esos cambios nos han llevado años y décadas, que no debería ser, pero sí han habido algunas modificaciones. Entonces, esa es la parte que les pido que revisen y que analicen. ¿Cuáles son los escenarios con los que se enfrentará el estudiante, el profesional, el académico? ¿Y qué capacidades demandarán?
¿Qué necesitan? ¿Qué capacidades necesitan los estudiantes para abordar la asignatura, el curso, lo que estén tomando? ¿Y cómo se están formando los estudiantes en otras instituciones? Es decir, esta asignatura, ¿cómo se imparte en otra universidad, por ejemplo? Si la hay, no la hay, por ejemplo, a nivel, que sería interesante revisar, a nivel acá de la ciudad o a nivel estatal, esta asignatura solo se lleva en esta universidad, por ejemplo. O si es una asignatura que hace parte del plan de estudios a nivel nacional de básica primaria y bueno, se lleva del modo en que la institución lo quiera adaptar. Si se lleva una guía, si se lleva un libro guía, pero también hay situaciones o modificaciones que pueden hacerse a partir de lo que el docente o la institución demande. Es esa parte que quiero que revisen. ¿Cuáles son los intereses de los estudiantes potenciales en cuanto al currículo que se propone? Es decir, ¿es lo suficientemente atractivo el cambio que estoy haciendo? ¿Por qué me interesa hacer este cambio? Si mi intención es modificar estrategias, las estrategias que estoy planteando son lo suficientemente atractivas para los alumnos y por qué estoy seguro que les interesa o por qué estoy convencido de que estos contenidos se van a abordar de con una mejor actitud o va a traer un mejor desenvolvimiento de los alumnos que los contenidos que ya estaban antes. A esto vamos. ¿Cómo mi interés en la modificación curricular también es un interés propio de los alumnos a los que va a ser impartida esta asignatura? ¿Cuáles son las condiciones institucionales en las que se desarrollará el currículo que se propone? Condiciones institucionales. Por ejemplo, si yo estoy diciendo, lo que pasa es que este currículo era formal y se pensaba para una clase presencial, pero el currículo nunca se modificó para que fuera en modalidad virtual o a distancia. Entonces yo estoy haciendo la modificación, cambiando las estrategias a modo virtual, pero entonces tengo que tener en cuenta que la escuela y los alumnos posean o tengan la capacidad, los recursos suficientes para sostener este tipo de educación. Es lo que estamos viendo hoy en día. Muchos alumnos desertaron, incluso de las escuelas públicas, porque a pesar de que hay televisores, pues el hermanito, son 5 en casa, entonces mientras el hermanito menor ve la tele, pues el otro no y así. Entonces realmente se ha complicado, va más allá del recurso tecnológico a veces. Va sobre las posibilidades de cada familia también, o el papá trabaja o la mamá trabaja y solo tenemos un computador y los niños, entonces ha sido muy complicado toda esta parte. Pero me imagino obviamente que ahí, como toda escuela, ha emprendido acciones para tratar de ayudar a los estudiantes, que si no se puede por televisión, entonces lo vamos a hacer por WhatsApp y les vamos a enviar esta información. Y bueno, han tratado de equilibrar un poco el asunto, aunque sabemos que las cifras van a arrojar resultados de rezago muy altos. Finalmente, conclusiones de la fundamentación. Y aquí presento algunas instrucciones. Con base en la información recabada en esto que ya acabamos de decir, que se supone que ustedes van a analizar, a leer, redacten los argumentos que fundamentan el diseño o rediseño curricular, considerando, y aquí hay algunas cuestiones que se consideren. Es decir, no necesito que me respondan estas preguntas de manera escrita. A lo que voy, el punto A y el punto B solo son una guía para ustedes. Lo que yo quiero es que redacten los argumentos que fundamentan el diseño teniendo en cuenta esas preguntas que ya les hice anteriormente y teniendo en cuenta estos argumentos que deben plantear acerca de la disciplina, las necesidades sociales, los estudiantes, el marco institucional, entre otros. Va a ser una hoja y media de fundamentación, hoja y media, máximo 2 hojas de fundamentación. Es decir, quiero un documento no que me responda cada una de las preguntas, por ejemplo, que acabamos de ver, sino que a través de párrafos, 2, 3, 4 párrafos, me explique de manera fundamentada los argumentos que tienen válidos para el diseño o la modificación curricular que van a hacer. ¿Qué tienen que considerar? Algunas de las preguntas, por supuesto, estas preguntas que hice hace un momento, les sirven de guía. Sí pueden responderlas, pero a manera de argumento. Y también, obviamente, tratar de encajarlas con estas partes con esta parte final. Es decir, cómo se forma actualmente a los estudiantes, que tiene mucho que ver con lo que dije hace un momento, cómo se les debería formar, cuáles son las tendencias,
cuáles son las necesidades sociales más relevantes que se relacionan con la propuesta, qué puede aportar este currículo ante esas necesidades, lo que acabábamos de ver. Esta es una manera más resumida de presentarlo. Inclusive, si lo ven de este modo, pueden hacer 5 párrafos. Esa puede ser su fundamentación. Sobre la disciplina va un párrafo, ¿no? ¿Cómo se está formando actualmente a los estudiantes? La disciplina es la asignatura. Necesidades sociales, sobre los estudiantes. ¿Cuál es el interés de los estudiantes y por qué estoy seguro que lo que estoy proponiendo les va a interesar? El marco institucional, ¿va o no va de acuerdo con la filosofía de la escuela? ¿Va o no va de acuerdo con el propósito de la escuela en la formación por competencias, por ejemplo, etcétera? Y ¿qué otros elementos ustedes consideran que pueden contribuir a fundamentar el currículo? Y eso es lo que habría que presentar. Se me olvidó la bibliografía y aquí sí cabe, creo. Sí es importante que la agreguen. La siguiente lista les ayudará a identificar los aspectos que se considerarán para la evaluación de esta actividad. Abarca los aspectos más relevantes de la disciplina, los estudiantes, las necesidades, el contexto aplicados a la propuesta, sí o no. Esta va a ser como mi checklist, porque yo puedo acá ver, bueno, los datos que presentaron están organizados, están estructurados, tienen buena redacción, hay buena ortografía y de acuerdo a los puntos que son 5 puntos y cada punto va a valer doble. Es decir, son 10 puntos de esta actividad y aquí va a estar reflejado, cada punto les va a dar 2 puntos finalmente. Entonces, lo que quería que quedara claro no es responder a cada una de estas preguntas que están en el apartado B. Reviso estas preguntas, trato de darles respuesta, pero cuando les voy a dar respuesta, lo hago de manera argumentada. Es decir, me tomo un párrafo, reviso, lo escribo, revisen la teoría, se pueden apoyar con la teoría para sustentar su justificación, por supuesto, y agregar la bibliografía consultada. Hasta acá, ¿hay alguna inquietud, alguna duda, algo que no quede claro? A ver. Yo nada más. No sé. Sí, dame un segundito, voy a dejar de compartir para que ya. Ya, maestra. Buenas tardes, maestra. Nada más, yo le entendí que, por ejemplo, el punto A y el punto B lo hacemos a manera de lista de verificación, como usted nos lo dijo, así nada más como contestando con el tachecito y todo esa parte. Y ya en la segunda, bueno, en la tercera parte, en el punto C, ya ahí hacemos como la fundamentación, máximo en 2 cuartillas. Exacto, eso es lo que vamos a hacer, Carlos, pero no es un checklist, no quiero que hagan el checklist, o sea, realmente a mí lo que me van a entregar es el tercer punto. Este A y este B les sirve para organizar sus ideas, para que revisen si están todos los elementos que quieren trabajar en la argumentación, y lo único que iré al final solamente son las 2 cuartillas, que ya les dije, pueden trabajar más o menos un párrafo por cada uno de los argumentos que les pido que consideren. Eso sería todo. Bueno, ok, entonces lo que le vamos a entregar nada más es la argumentación en 2 cuartillas, ¿verdad? Considerando como estas preguntas guía o base que usted nos puso. Las preguntas les sirven como base, como guía para que ustedes justifiquen y desarrollen los argumentos que dan base a la propuesta de innovación, a la justificación de su propuesta. Realmente no tienen que responder las preguntas, sí las van a responder, pero a manera de argumentación en una cuartilla, 2 cuartillas, lo que ustedes puedan desarrollar de fundamentación, que yo creo que si se organizan así, sí les salen 5 párrafos acerca de con cada uno de los parámetros que se piden al final que tengan en cuenta. Y obviamente revisen el checklist al final, porque les pido ortografía, les pido redacción, les pido que esté ordenado, es todo. Revisar que cada uno de los puntos esté desarrollado. Bueno, gracias, maestra. Muy bien, Carlos. ¿Alguna otra inquietud? Una duda, maestra. Realmente en la parte de la argumentación que vamos a realizar, bueno, nosotros ya habíamos, ahorita con lo que me está diciendo, ya hicimos mucho de más, ¿no? Porque realmente nosotros buscamos mucho justificar y citar lo que queremos hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos buscado habíamos tratado de un enfoque sociocrítico con un enfoque humanista. Entonces, empezamos a buscar qué propuesta en el plan de la nueva escuela mexicana pues está
acorde con lo que estamos diciendo. Entonces, realmente esta argumentación puede ser con palabras, si bien citar de dónde nos basamos, no precisamente citar textualmente, pero sí como solo referenciar que nos tomamos ideas, o sea, puede ser solo nuestras palabras sin necesidad de citar. Eso es lo que realmente estoy, mi duda, porque nosotros ya hicimos, pero estamos tratando de buscar Teoría. teoría que justifique también lo que queremos hacer. Entonces, esa es mi duda, o sea, es aceptable que sean con nuestras palabras sin la necesidad de estar buscando autores o personas que yo tenga que citar para argumentar mis palabras, y solo puedo como que referenciar de dónde tomamos estas ideas o algo así. Creo que necesitas ambas, dependiendo. Por ejemplo, ¿cómo te lo explico? Si de repente quieres, el currículo que actualmente tienes formal es totalmente técnico y tu intención es hacerlo práctico, entonces sí hay una justificación teórica que tienes que trabajar en ese caso. Por eso en la primera parte dice, revisen la metodología y decidan sobre cuál van a trabajar y a partir de ahí también hagan su justificación. Es decir, el currículo actual presenta una metodología totalmente del diseño curricular técnico basada en sus objetivos y en el cumplimiento de objetivos. Nuestra intención es realizarlo de una manera práctica. Para esto nos basamos en los estudios realizados por en la que vamos a, y lo cambias, porque si es necesario, de repente, si tú no quieres, es decir, si la metodología va a continuar del mismo modo, si el diseño curricular corresponde a la misma metodología, entonces no es tanto como que justifiques teóricamente, sino es que más bien desarrolles tú una estrategia de explicar bueno, y por qué a nivel sociocultural es pertinente la justificación. ¿Por qué estamos haciendo la justificación? ¿Por qué estamos haciendo el rediseño? Porque pues está en un formato presencial y queremos llevarlo a una modalidad virtual, por ejemplo. Entonces ahí ya está la justificación. Pero sí, en efecto, no es tanto lo teórico que yo pueda decir, sino si realmente quiero hacer una modificación de la metodología, del paradigma curricular que actualmente tiene el formato, pues sí tengo que justificar obviamente con esa metodología que yo quiero traer y por qué la quiero traer. Pero pues si vas a mantener la estructura, si vas a mantener la metodología del currículo, no sería tan necesario, pero yo creo que necesitas de las dos. Definitivamente sí hay una parte teórica que hay que fundamentar y sí también necesitas tu punto de vista y el punto de vista sociocultural del entorno que solo ustedes conocen, es decir, la escuela presenta esta situación, no tiene estos recursos o sí posee estos recursos, los estudiantes son así, asá, como algo de lo que hicimos el curso pasado, ¿no? Los estudiantes son estas edades, consideramos que para su edad, para su rango de edad, estos son sus intereses y por eso decidimos trabajar estas estrategias de aprendizaje. Pero es más que nada observar el entorno realmente y con tus palabras explicar por qué va a ser ese cambio, obviamente que se tiene que apoyar, en teoría si es necesario. Las dos cosas son muy válidas, así que no creo que hayas perdido el tiempo, creo que fue muy bueno. Y lo que necesite, pues estoy pendiente. Ok, maestra, gracias. Muy bien. En cuanto a los objetivos y el contenido, es lo mismo. Tienen el video que les presenté en el aula y yo les decía algo importante cuando les presento el formato del desarrollo de los objetivos. Y el formato dice, bueno, ya revisaste los objetivos, porque se desarrolla por objetivos, se desarrolla por habilidades o utiliza competencias. Primero identificarlo, ¿no? Cómo lo están trabajando, el currículo formal que tiene, actual que tiene. Y ahora la propuesta. ¿Va a haber cambios en los objetivos? Ahí viene la pregunta para ustedes. ¿Le van a hacer algún cambio a los objetivos de su plan de estudios que actualmente tienen? ¿O no va a haber cambios en los objetivos y lo justifican? Creo que está acá el formato. Lo voy a presentar para simplemente resolver dudas. Formato fase 1 del diseño curricular, que ese es el que sigue. Después de que hacen ustedes esta propuesta, la próxima semana tienen que trabajar sobre este formato, que es la fase 1 del diseño curricular, donde entran los objetivos y donde entran los contenidos. Para cada uno está dividido, está acá. Acá en la parte 2 es el contenido y aquí en la parte 1 están los objetivos. Entonces, presentan sus nombres, revisión de metodologías y propuesta de diseño, lo mismo. Revisen las distintas metodologías del diseño curricular y elijan la que consideran más conveniente para plantear los objetivos o competencias de su propuesta de innovación curricular. Pasos para la redacción de los objetivos de un curso o materia. Primero, identificar los elementos del perfil. Perdón, maestra.
Esto de, ¿lo compartió? ¿No lo compartió? Sí, sí, sí. ¿No lo están viendo? Se lo comparto. No. Gracias por avisarme. Se los paso. Acá está. Este es el formato. Gracias por avisarme, Lucero. Pensé que lo había compartido. No le había dado a compartir. Objetivos. Entonces tenemos estos objetivos y lo mismo, es una revisión metodológica y es a partir de, bueno, los objetivos están redactados de manera técnica o a partir de un diseño curricular técnico y lo quiero hacer práctico. Si lo quiero hacer práctico, lo puedo hacer por competencias, lo puedo hacer por desarrollo de habilidades, por ejemplo. Entonces, ¿qué metodología del diseño curricular me puede servir? La sociocrítica, paradigma crítico o el paradigma, el técnico obviamente no, porque de ese están saliendo. Entonces, realmente es ver en cuál, con cuál lo encajo, con cuál lo trabajo y luego seguir los pasos para la redacción de los objetivos. Identificar los elementos del perfil, los objetivos curriculares con los cuales se relaciona el curso. Plantear el objetivo o competencia general. Planteen los objetivos o competencias particulares, es decir, los objetivos específicos. Acá faltó específicos. Planteen los objetivos específicos. No está así en su documento porque creo que es un PDF, o competencias particulares. Según sea el caso. Evalúen el diseño de los objetivos elaborados. Estos objetivos tienen congruencia con los objetivos curriculares y el perfil de egreso. Tienen congruencia con los diversos tipos de objetivos, es decir, el principal es congruente con los específicos y etcétera. ¿Hay congruencia de los objetivos con la fundamentación que ya elaboraron? Tiene que todo ir encajando, es decir, la fundamentación, si digo que la fundamentación es así porque voy a hacer un cambio en la metodología, un cambio en las estrategias y para eso tengo que modificar los objetivos, porque entonces ya no va a ser que el estudiante recite ni se aprenda de memoria el himno, sino va a ser que el estudiante trabaje a partir del himno qué es una prosa, qué es un verso, identifique y plantee una nueva estructura de una prosa o de un verso, por ejemplo. Entonces es ya desarrollo de habilidades, ya cambia el objetivo y ese objetivo debe concordar y debe ser congruente con la fundamentación que ustedes ya hicieron. Y aquí está la lista de verificación. Realmente son un objetivo principal, un objetivo general y 2 o 3 objetivos específicos, no son más. Y aquí está la lista de verificación que les permite ver si esas intenciones van de acuerdo, esos objetivos van de acuerdo con la fundamentación que también ya habían planteado anteriormente. Son congruentes con la fundamentación, contienen todos los elementos requeridos, se expresa en forma clara la meta final de la asignatura, de la unidad, porque en este caso creo que van a trabajar por una unidad completa académica, o si alguien quiere hacer la modificación al curso completo, pues adelante. Yo mínimo les pido que sea al menos de una unidad de contenidos de la asignatura que elijan. El contenido, pues aquí ya también lo mismo, hay que revisar la metodología y la propuesta de diseño. Revisen las diferentes metodologías, elijan cuál consideran más conveniente para plantear los contenidos, es decir, temas y subtemas de la propuesta curricular. Principios de procedimiento. Indiquen cuáles son los principios de procedimiento para seleccionar esos contenidos relevantes. Entonces, ¿qué hicieron para la selección de los contenidos? No es a mí se me ocurrió que este sí y este no. No, según la metodología del diseño curricular práctico, dice que debemos hacer un checklist de esta manera y se hizo la selección así, con el criterio de juez de 2 o 3 personas expertas en la materia, por ejemplo. Formulen recomendaciones para los profesores del curso sobre cómo seguir una perspectiva práctica en cuanto al desarrollo de estos contenidos. Y seleccionar instrucciones. En este caso, por ejemplo, elaboren un listado de saberes, conocimientos, habilidades y actitudes que serán relevantes para el currículo. Verifiquen si cumplen con los criterios de selección. Según Arnaz. Entonces, acá tenemos saberes. ¿Qué saberes, qué habilidades y actitudes son necesarias para el currículo? ¿Es relevante para el propósito? Es decir, para el objetivo, sí. ¿Es viable? Sí, no es viable. ¿Es congruente con el enfoque que le están dando? Sí, no. Esto hay que elaborarlo, esta tablita sí hay que elaborarla. Y aquí, organizar instrucciones. Con base en los saberes seleccionados, organicen el contenido. ¿Cómo lo van a agregar? Agrupándolos en áreas, en temas o en unidades. En este caso, si es una unidad, arriba colocan unidad número 2, unidad 1, 2 o 3, los saberes y desglosan los saberes, que incluyan saberes de 3 tipos.
A puede ser conocimientos, B puede ser habilidades y C puede ser actitudes. Es decir, qué saberes necesitan manejar, perdón, qué conocimiento necesitan saber los estudiantes, qué habilidades van a desarrollar y qué actitudes, dependiendo de cada uno de los saberes seleccionados. Se va a desarrollar por saberes. Y así, lista de verificación que les va a servir para saber si ustedes están entregando pues lo que se necesita o lo que se va a evaluar en esta parte. Los contenidos están relacionados o asociados con las intenciones del currículo. Si fueron seleccionados a partir de un análisis de criterios relevantes, es importante que ustedes presenten ese análisis, ese criterio de selección. Es decir, seleccionamos los contenidos a partir de los siguientes criterios. ¿Se organizaron coherentemente en áreas, en temas, en unidades? Sí, en este caso lo van a trabajar con unidades. Creo que es la manera más organizada, más rápida, más fácil. Si solo van a trabajar una unidad, directamente por unidades. Los contenidos guardan relación de continuidad y secuencias adecuadas, es decir, ir desde lo más simple hasta lo más complejo. Llevar al estudiante siempre desde un nivel, lo que veíamos en la escala el año pasado en la taxonomía de Bloom, ir desde un nivel de aprendizaje inferior a un nivel superior. Entonces, que los contenidos que ustedes organicen presenten esta secuencia y esta escala, desde un nivel inferior a un nivel superior de complejidad para ellos. Los contenidos tienen una integración y alcance convenientes y los principios de procedimiento son claros y congruentes con el enfoque que se pretende dar al currículo. Eso sería todo. Esta actividad se presenta la próxima semana. La de esta semana es la fundamentación y esta es la que viene para la próxima semana. Que aquí ya tendríamos las dos, la primera fase del diseño curricular y las últimas semanas trabajaríamos en la segunda fase, que son estrategias y evaluación. Muchas gracias. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, por ahora no. Ya cuando lo estén trabajando salen las preguntas. Exacto. Cuando trabajemos seguramente nos surgirán todas las dudas. Claro que sí, y ya saben que estoy al pendiente para resolver sus inquietudes. Si el grupo ve que necesitan un apoyo, una sesión, inclusive si no pueden estar todos, con que esté uno, grabamos la sesión de revisión, puede ser, para despejar dudas. Pero sí vayan trabajándolo desde ya. Denle un tiempito, siéntense, trabájenlo. Si tienen dudas, no lo envíen. Es un tema que le ha pasado mucho al equipo, a algunos equipos que de pronto mandan el trabajo y ya después de que lo mandan, tengo inquietudes con esto, no sé si lo hice bien. Pero pues es importante que nos acerquemos previo a la entrega. Tenemos una semana todavía para entregar la siguiente actividad. Creo haber despejado lo de la parte del planteamiento. Entonces, si hay alguna duda en torno a los objetivos y el desarrollo de los contenidos, podemos verlo en el transcurso de la otra semana. Si algún equipo necesita claridad o resolver alguna inquietud, voy a estar muy al pendiente. Tengo disponible en la mañana, en la tarde o inclusive en la noche. Si nos organizamos, podemos cuadrar un horario que les convenga y que me convenga. Muchas gracias, maestra. Pues ya le estaremos molestando la próxima semana seguramente. Claro que sí, lo que necesiten, mucho ánimo y sí, hay que leerle un poquito a la teoría pero tienen conocimientos previos y eso les va a ayudar mucho para desarrollar su innovación. Entonces no se preocupen, confíen, lo han hecho bien, la verdad es que han ido muy bien, lo que me han presentado me ha gustado muchísimo porque están presentando trabajos de calidad de licenciatura y eso me ha gustado mucho. Se ha visto el esfuerzo, se ha visto la dedicación, se ha visto el compromiso. Sigan con ese empeño y si hay alguna inquietud, alguna duda, sí. Viene la parte pesada de la fundamentación, viene la parte pesada de argumentar, de seleccionar muy bien la metodología con la que van a desarrollar cada uno de los elementos, pero pues también es una experiencia muy bonita y muy enriquecedora. Aprendemos mucho con esto y es otra manera muy eficiente de ganarse la vida como docentes. El diseño curricular es una parte muy bonita y ojalá se enamoren del diseño porque no hay que verlo con susto. Está muy interesante esta parte, no todos los maestros lo hacen, entonces ojalá les guste y les apasione porque hay oferta por ahí, hay oferta laboral buena por ese lado, entonces hay mucho trabajo que hacer. Pues eso es todo por ahora, por la clase de hoy. Espero no haberles robado mucho tiempo y bueno,
Si hay alguna inquietud en el transcurso de la semana, me pueden mandar mensaje a la plataforma, me buscan al correo y despejamos dudas de manera grupal si es necesario, o al menos uno por equipo si necesita la asesoría. Voy a estar pendiente. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Gracias, maestra, buenas noches. A ustedes, cuídense mucho, descansen. Hasta mañana, bye, bye. Gracias.